Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Lina Vaquero, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Voy a comenzar pues con esta actividad, conceptos de aprendizaje y valor de la teoría del aprendizaje, videograbación, y voy a comenzar con la introducción que hice. Bueno, mm, para los doctores aquí nombrados, Schunk 2012 y Gallardo y Camacho 2008, el proceso de aprendizaje es multifacético, es decir, hay que analizarlo desde diferentes enfoques, como lo hacen ellos. No es solamente entender este proceso como algo que adquiere, donde se adquiere conocimiento y ya. Hay que tener en cuenta la parte conductual, hay que tener en cuenta la parte socioemocional. Y la idea de esto es mirar esas teorías y cómo ellas influyen para la práctica docente y a su vez cómo permite que se puedan diseñar entornos más seguros, más saludables, donde se promueva una formación integral y donde se puedan obviamente pues, desarrollar competencias dentro del aula. Recordando que nosotros como docentes somos facilitadores del aprendizaje y tenemos que tener estrategias que se adapten a nuestros estudiantes y a sus contextos. Listo, concepto de aprendizaje. Bueno, lo dividí aquí en dos, según los autores obviamente que ya nombré previamente. Para Schunk es un cambio, sí, es un cambio permanente en la conducta, en el conocimiento, en las habilidades, en los valores, en las actitudes. Y esto es como es el resultado de experiencias y prácticas. No siempre se observan de manera inmediata, pero digamos que hay ahí como un clic que se hace. También Gallardo y Camacho pues mencionan que es un proceso dinámico, es un proceso continuo que surge a partir de la interacción del individuo con su entorno en el que se desenvuelve, y esto se ve reflejado en la manera de pensar y actuar. ¿Listo? Para ambos autores hay una coincidencia en que el aprendizaje es una transformación personal. ¿Sí? Entonces va más allá de poder memorizar, de poder dar conceptos, de poder muchas cosas que se hacen dentro del aula, sino como pues fomentar y que el individuo como tal pues tenga una transformación. Tipos de aprendizaje. Listo. El cognitivo. Listo, el cognitivo pues obviamente es la adquisición de conocimientos, la memoria, la comprensión, analizar, diferentes procesos que se hacen, que tienen los estudiantes dentro del aula de clase. El conductual. Bueno, esto se evidencia obviamente en cambios observables en la conducta, eh, producto de experiencias de los estudiantes, de quizás algunos condicionamientos. En el aprendizaje significativo es cuando esa nueva información que ellos adquieren dentro del aula se conecta con algo que ellos ya sabían o algo que recuerdan, yo lo vi, yo lo interioricé, yo me acuerdo que en tal, entonces es como un clic y ahí es donde pues se ve este aprendizaje significativo. El social, pues este se da por la interacción que ellos tienen, o quizás también imitan a otros, sea positivo o sea negativo. Entonces, pues digamos que esto se da pues, dependiendo del contexto en el que se dé. Y finalmente, pues el aprendizaje autónomo, que este es un poco más complejo, creo yo, para los estudiantes, porque implica mucha autorregulación, mucha autonomía. Y esa autorregulación, ese autocontrol, esa autorregulación, pues también es importante en el proceso de los estudiantes, pero pues implica mucha disciplina, mucho sacrificio por parte de ellos. Significado de las teorías de aprendizaje. Bueno, estos nos permiten entender cómo las personas adquieren, procesan, retienen el conocimiento, ¿sí? Entonces, según Schunk, como lo menciona acá, estos son conjuntos organizados, ¿sí? Principios, conceptos que permiten entender dichos cambios del conocimiento, de las conductas, de las habilidades, como resultado de diferentes o diversas experiencias que pueden tener. En este sentido, se aprende de determinada manera y obviamente estos factores influyen en este proceso. Entonces, pues aquí también mencionaba, estaban también en las lecturas, que nos hablaba del conductismo, del cognitivismo, del conectivismo, y en un ejemplo que decía que me pareció muy interesante,
de la conversación del profesor con los estudiantes, y también es como nosotros en nuestro proceso académico, que pues hemos pasado por nuestro pregrado, posgrado, adoptamos una, sino que podemos adoptar varias, ¿sí? Teorías. Entonces, cómo estas se pueden asemejar a según las necesidades que nosotros tengamos o vivenciemos dentro del aula de clase. La importancia. Bueno, pues obviamente la importancia que tenemos que tener es cómo nosotros como docentes tenemos la contextualización, que depende de lo que nos encontremos, y también a su vez es cómo nosotros nos actualizamos, que para mí es fundamental, pues para poder dar una mejor calidad de educación a nuestros estudiantes. Los ambientes de aprendizaje que sean seguros, que sea emocionalmente, tanto para ellos como para nosotros. Nosotros tenemos que fomentar y reflejar eso para nuestros estudiantes, perdón, las estrategias didácticas que utilizamos nosotros dentro del aula, que nos permitan que los estudiantes tengan todo ese paquete completo y genere tanto en lo cognitivo como en la parte conductual, en todo lo que ellos tienen de su contexto, cómo podemos aplicar en pro a ellos. Herramientas conceptuales, las demandas educativas. Bueno, sabemos que tenemos mucha demanda educativa con nuevos retos, como también como docentes en el aula de clase. Entonces es como nosotros respondemos a ello. El desarrollo integral, que me parece a mí que es algo súper fundamental, porque no es formar personas solamente en la parte cognitiva, es formar seres humanos útiles y adecuados en el sentido de la parte social, de la parte emocional, que le podemos brindar a una sociedad, desde muy chiquitos hasta, desde preescolar hasta grado 11. Cómo también podemos fomentar en ellos la reflexión, cómo podemos ser esos facilitadores dentro del aula, que es un poco complejo, pero que pues conlleve a que ellos también hagan ese autodiagnóstico. Y obviamente pues todo esto pues va enfocado hacia los estudiantes, que son el propósito y por el cual nosotros estamos dentro del aula de clase y por el cual seguimos estudiando para dar una mejor calidad en la educación. Bueno, la conclusión. Yo me desempeño en el área de inglés y para mí las teorías del aprendizaje pues son fundamentales en mi práctica. ¿Por qué? Porque me proporcionan más herramientas para poder planificar mis clases, porque tengo que tener en cuenta que en el aula tengo de todas las edades, de todos los estratos, de todo, de diferentes estilos de aprendizaje, diferentes contextos. Entonces esto me permite mucho adaptar estas teorías a mis estrategias didácticas, a las necesidades, a mis estudiantes, a todo lo que quiero dar y fomentar en ellos. También me permite propiciar aprendizajes significativos y duraderos, que es la idea, en este caso de una segunda lengua, y ser más consciente de qué, cómo y por qué lo aplico. Obviamente la idea es fomentar la parte de sus contextos comunicativos, pero también brindarles una calidad en el proceso y todo pues centrado en ellos. Bueno, muchísimas gracias por su atención.